Tenemos a Javier Bedoya de Negri, él es candidato a la primera vicepresidencia por Alianza Unidad Nacional. Lo tenemos aquí con nosotros. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas gracias muchas gracias por la entrevista. Adicionalmente estoy postulando a la Cámara de Diputados con el número 1. Es lo que iba a decir, sí. A la Cámara de Diputados también por el número 1 de la agrupación, de la alianza, ¿no? La única alianza es lo que nos decían que encabeza Quiabra, ¿no? Así es. La presidencia. Muy bien. Correcto. Es la única alianza. Ya hemos tenido acá otros invitados también de Alianza Unidad Nacional. Pero del otro lado tenemos a Alfonso Velázquez. Él es candidato a la Cámara de Diputados, va con el número 12 por Renovación Popular. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo está? Muy buenas noches, buen lunes. Gracias, Julio. Gracias por esta invitación. Javier, encantado de Alfonso, compartir contigo. Un gusto conocerte. Muy bien. Ahí está ya empezó lo protocolar. Qué bonito. Está bien. Hay que adecentar. No, la política necesita eso, pero la política también necesita las opiniones claras y directas. Vamos a poner un tema, señores, muchas gracias por estar aquí. Ponemos un tema al centro de la mesa, lo vamos a debatir. Quien tome el uso de la palabra, explaye el tema y luego, por deferencia, el otro candidato va a tener un derecho a réplica, a decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué agregaría, qué restaría. Y luego también va a tener el tiempo, naturalmente, de 2-3 minutos para desarrollar el particular, ¿no? Sobre el final, ¿qué hace? ¿Es un ave? ¿Qué? No sé, acá está, se ha puesto hay un ave que ha entrado también al estudio. Acaba de llegar. Candidato Bedoya, ese es el... Ese tucán es... Es el tucancito que me acompaña en toda la campaña. ¿Y ya? El tucancito. Ok, ¿es por Bedoya Reyes? Sí, claro. ¿No? Lo que pasa es que a mí me dicen el tucancito. El tucancito. Así es, entonces lo traigo siempre conmigo. Tienes ya tu mascota, estás institucionalizando la mascota, casi. Así es. Bueno, bien. Ha venido un poquito ahí volando, ha caído por acá. Bueno. Pero mira, lo has ubicado estratégicamente, que le da el picotazo al candidato. Él es el que... Está con el pico apuntando al candidato. Él es la fuerza de choque. La fuerza de choque. Es el bravo, de avance. Muy bien. Entonces, arrancamos de esta manera. Animamos a la gente que nos está viendo, no solamente en la tele, sino también en redes sociales, que nos pongan allí algunas preguntas para los candidatos, temas que quieran que debatamos aquí también. Y sobre el final, y este es un plus, es un bonus track para ustedes candidatos, está la pregunta de mi candidatura, así se llama. Entonces, al final del debate, el candidato Alfonso Velázquez le va a poder hacer una pregunta a su contendor de debate y lo propio va a hacer con el candidato Javier Bedoya. Arrancamos entonces, y el primer tema de la noche, a propósito de lo coyuntural, de la coyuntura, de lo que nos ha dejado el fin de semana en aspecto noticioso político, es la lucha contra la corrupción que parece estar institucionalizada en nuestro país. Ya vemos lo que está pasando con José Gerí Oré. ¿Hay algún evento diplomático entre ustedes? ¿Alguien quiere empezar? No hay ningún problema. Empezamos con... Muy bien. Muy bien, entonces empezamos con Javier Bedoya. Lucha contra la corrupción. ¿Qué se haría en un eventual gobierno de Alianza Unidad Nacional y usted como candidato a la Cámara de Diputados? Así es, el tema de la corrupción parte por la casa. Yo creo que es un tema sintomático en la sociedad peruana, es un tema que está enraizado en nosotros y pasa por las escuelas, por la educación y pasa también por las casas y por la enseñanza que los padres de familia le damos a nuestros hijos. Es posible que en el sector de educación se haya dejado de dictar cursos como educación cívica, donde finalmente tengamos profesores que tengan una ideología muy sesgada respecto a determinados temas. Las APAFAS, es decir, las asociaciones de padres de familia, han perdido relevancia en la currícula escolar y en la participación de la educación. Las APAFAS, dice usted, candidato, las APAFAS. Y voy a aprovechar que estamos hablando de las APAFAS para hacer un pequeño paréntesis. El tiempo de usted no se va a intervenir en nada. Vamos a hacer la primera pausa comercial del programa a nivel histórico. En Claro TV y en Movistar, pero seguimos en vivo en las redes sociales, no se preocupen, seguimos con la exposición. Brevísima pausa publicitaria y ya regresamos a Relación Abierta. Gracias. Muy bien, igual en las redes sociales estamos continuando en vivo, en Relación Abierta, y estamos con este debate en donde el candidato Javier Bedoya, en su exposición, ha dicho que estamos sobreregulados. Y la gente de Claro, Movistar, que se enganchan a esta hora, ¿en qué sentido concretamente estamos sobreregulados? ¿En qué sentido la ley está más allá? Creo que nos hemos acostumbrado a legislar, me refiero al Parlamento, en torno a coyunturas, con nombre propio. Sucede algo, entonces ponemos una ley. Sucede otra cosa, otra ley. Pero no nos damos cuenta que estamos creando sobreregulación, demasiadas leyes, y al final no hay un espacio para poder maniobrar.
Y como digo nuevamente, no se trata de leyes, no es que faltan leyes, lo que faltan son personas correctas. Okay. El problema está en las personas, no en las leyes. Y eso es un tema que hay que atacar desde abajo, desde la educación, desde el civismo, desde la casa. Y para eso fundamentalmente los colegios ¿Ya? y sobre todo los padres de familia. Ok, pero en ese sentido, candidato, si es la gente la que está desbordándose en el tema de corrupción, si es la misma gente, es una actitud cívica prácticamente, Correcto. lo que usted dice, no se tendrían que hacer leyes determinadas o endurecer leyes sancionadoras para esa gente que, si ven que la corrupción no hay de repente una ley fuerte, no hay ningún expresidente condenado a cadena perpetua, por ejemplo. Entonces de repente pues dicen, bueno, no va a pasar nada, me ponen 20 años, pero en 10, con los beneficios salgo en 5 y con todo lo que... O sea, ¿no habría más bien allí que Por ejemplo, regular más las leyes? hay leyes en el Congreso que se han dado a lo largo de los años sobre temas de corrupción, sobre todo inseguridad ciudadana, que son mal aplicadas por los fiscales y por los juzgados. Ya. Es decir, leyes existen, pero tenemos un sistema de administración de justicia, te estoy poniendo un ejemplo, Sí. que lamentablemente no aplica correctamente las leyes. Entonces tenemos estos jueces suplentes y fiscales suplentes que están supeditados y prestados a cualquier tipo de presión, coimas, corruptela, nuevamente, Sí. y dejan libres a estos delincuentes por alguna dávida que finalmente le terminan dando. Entonces, Sí. el delincuente termina saliendo, pero no es porque no hayan penas, sino porque las personas que tienen que aplicar finalmente la ley no la aplican correctamente. Entonces, ese es un nuevo ejemplo que creo que explica finalmente que el tema de la corrupción fundamentalmente nace por un tema endémico de la sociedad. Ahora, no digo que no haya que legislar y no haya que ponernos en cada circunstancia, porque obviamente las sociedades van cambiando y con eso también van cambiando las leyes. Pero yo creo que fundamentalmente estamos metidos en un problema de corrupción. Por ejemplo, otro ejemplo, el tema de la simplificación administrativa. Tú ves que cada municipalidad tiene su propio TUPA, ¿no? De procedimientos administrativos. Para sacar una licencia, para crear un trámite en La una burocracia. municipalidad, una burocracia tremenda. Sí. Y eso genera corrupción. Genera corrupción porque te van creando el problema para después venderte la solución. Ok, y ahí vamos a entrar en el siguiente tema, justamente es la burocracia y cómo simplificamos la actividad del Estado. Pero desde Renovación Popular, Alfonso Velázquez, candidato a diputado con el número 12, ¿qué haría en concreto para cortarle la cabeza a la corrupción? Bueno, yo coincido en tu comentario, siempre complementando, que se necesita sanciones más drásticas, algo que atemorice, el temor a la sanción. Ok. Nosotros, la mayoría de nosotros, los mayores, nos hemos criado con un concepto utilizado, el temor a Dios, ¿no es cierto? La iglesia ha tenido un factor importante en el comportamiento, todo eso se ha perdido también. Yo creo que hoy hay que restablecer el temor a la sanción máxima. Ya. Tú has hablado de pena Cadena cadena perpetua. perpetua, y Rafael inclusive ha manifestado pena de muerte Ya. si es que es tan nociva la corrupción. Es realmente inconcebible cómo, habiendo tanto dinero que se regala, que se pierde, tenemos que llegar, los que estamos candidateando, casi arrastrándonos para llegar a las viviendas de la población donde no encontramos ni agua, ni siquiera desagüe. Las Ahora, usted lo dice que ha necesidades estado- no cubiertas, No cubiertas, sí. por este dinero que se esfuma en manos de los Don Alfonso, de la yo corruptela. le hago una pequeña pregunta, don Alfonso. A ver, Más allá de que creo que no va a ser aplicable la pena de muerte por los tratados internacionales y porque finalmente creo que el sistema de administración de justicia del que ya hablé no está preparado para finalmente sentenciar a alguien a muerte, siendo su candidato presidencial social cristiano, como él mismo se ha definido, ¿cómo puede creer en la pena de muerte? Porque los social cristianos, nosotros los del PPC, que somos parte de la Alianza de Unidad Nacional, nosotros, y eso por convicción, por doctrina, creemos en la vida, en todo espacio de la vida, no solamente del concebido, sino también el que ya tiene vida, y como consecuencia de eso estamos en contra de la pena de muerte. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con su candidato en estar señalando pena de muerte y por otro lado decir que es social cristiano, porque está entrando en una contradicción finalmente con su línea doctrinaria. Javier, Sí, yo que creo que tiene cierta, lo importante es dramatizar
dramatizar el impacto. Lo mismo sucedió cuando se habló de sacar el DNI para los que están todavía en estación. Eso es una forma de decir, darle vida, proteger la vida desde que es concebida. Es igual, cuando hablamos eventualmente de una pena de muerte, es la necesidad de aplicar medidas fuertes para evitar esta delincuencia que tanto daño, Javier, nos ha hecho al país. Sin duda la delincuencia, indudablemente pero se trata de crear propuestas para dramatizar o para finalmente aplicarlas. Necesitamos. Don Alfonso me dice que es para dramatizar un poco, para crear miedo, pero si tú estás en una campaña electoral no estás creando miedo, sino creas propuestas. Javier, no hay forma. O sea, vamos a seguir legislando, aplicando leyes, hablando de los jueces, hablando de los fiscales y no pasa nada. Pero entonces no vamos a crear leyes. Alguna forma más dramática tenemos que crear para evitar esta corruptela que tanto daño hace al país. Pero usted sabe que eso no va a ser posible, más allá del tema doctrinario, usted sabe que eso no es posible, porque finalmente hay que renunciar a tratados internacionales que van a durar años. Segundo, aplicar una pena de muerte. Si para condenar a una persona te demoras entre 15 y 20 años, a veces a cadena perpetua, para aplicar la pena de muerte, imagínate lo que te vas a demorar. Más allá de que creo que los jueces no son probos, ni tampoco los fiscales, como para poder determinar si una persona debe vivir o no. Entonces hay que tener mucho cuidado porque van a haber muchos errores. ¿Usted considera de que va a ser prácticamente imposible, así se instaura la pena de muerte, que se ejecute de una manera adecuada? Correcto. Y yo no creo, para finalizar, que debamos lanzar propuestas en la campaña electoral simplemente para dramatizar y hacer populismo. Pero Javier, es justamente vivir en esa tibieza que tú manifiestas, es como nos tiene. Por supuesto, estamos claro y directo, Alfonso. Estamos fregados en esta coyuntura. Pero soy realista. No estoy hablando de ti, digo del establishment en el cual no pasa nada. Seguimos creciendo en corrupción, seguimos hablando de mejorar la educación, pero no hay un cambio dramático que permita realmente iniciar un proceso de mejora. Pero podemos empezar por un cambio profundo en el tema de educación que no tiene nada que ver con la pena de muerte. O sea, yo creo que la pena de muerte es populismo. Con todo respeto, creo que es populismo. Es populista, dice el candidato Javier Bedoya. La pena de muerte es populista. Podemos empezar con una reforma de la educación como la que usted y yo coincidimos desde abajo y obviamente esperar los resultados. Para eso son las políticas públicas. Las políticas públicas son para que se vayan a cumplir más allá de los quienes estén gobernando, que sea una política que trascienda a los gobernantes. Y yo creo que si tenemos, obviamente, de repente no lo veremos ni usted ni yo, pero de repente si esperamos 20 años vamos a tener una sociedad mejor, con valores. Pero no creo que la pena de muerte de alguna manera sea un disociador. Lo vimos, por ejemplo, con el tema del terrorismo, que es un claro ejemplo. Esa gente está condenada por un tema de convicción, por un tema de ideología. Sí. Matarlos no va a cambiar absolutamente nada porque no van a dejar de pensar en lo mismo. Ok, vamos con la réplica del candidato por la alusión, que ha dicho que es una medida populista. Bueno, estoy de acuerdo que hay que iniciar un proceso educativo, que no lo vamos a ver, ni uno de nosotros lo vamos a ver, pero también hay mucha gente que hoy necesita un cambio. Esta gente que no tiene para comer, no tiene esta cobertura de necesidades, no puede esperar 20 ni 30 años. Tenemos que generar un cambio dramático, sin duda. Dramático indudablemente, para poder reducir y generar temor a seguir pues en estos mecanismos de corrupción que tanto daño hacen al Perú. Según lo que explica el candidato de Alianza Unidad Nacional sobre su propuesta, es que al usted decir pena de muerte, pero luego decir es casi un disuasivo, ¿no? O sea, vamos a usarlo como un disuasivo para que los extorsionadores, los zampones, los impresentables no cometan más sus crímenes. Obviamente ya al decirlo, el delincuente, el extorsionador, el sicario, sabe que es disuasivo. Entonces, si ellos han demostrado que tienen cero respeto por la autoridad, mucho menos respeto van a tener por una propuesta que digan en televisión y seguramente en posteriores debates que es una propuesta netamente disuasiva. O sea, que no se va a poder cristalizar. ¿Qué opina usted? Bueno, pero indudablemente que vamos a paralelamente a desarrollar pues todo un tema de inteligencia para frenar esta delincuencia. Ya, pero solo con el tema de la pena de muerte a sicarios, extorsionadores. Bueno, aparentemente el abogado y amigo Javier Bedoya nos dice que legalmente va a ser imposible aplicar. Entonces yo solamente comento que una de las propuestas de mi candidato, Rafael López Aliaga, es justamente aplicar la pena de muerte. No soy abogado, no puedo debatir en ese tema, pero sí creo que es necesario aplicar la pena máxima posible para reducir los niveles de corrupción que tanto daño hacen en el país. Esa es la respuesta del candidato Bedoya. Eso es factible, o sea, la cadena perpetua es factible, ¿no? Y hay varios tipos de crimen
y tipificación del delito. Y evidentemente quien sea condenado por un delito muy grave merece ser castigado con la pena máxima, que sería la cadena perpetua, ¿no? Y podemos tener penales de máxima seguridad como Chayapanga, como está en Huaral, ampliarlos y crear penales en ese sentido, como también penales de mediana seguridad. O sea, podemos tener, digamos, un régimen carcelario que abarque todo eso, pero la pena de muerte creo que más allá de una convicción, digamos, doctrinaria, una convicción personal, que creo que no es finalmente la solución, creo que tampoco legalmente lo sería. Ok. Pero entendamos vamos también. A volver en breve, ahora mismo con la réplica, pero tenemos que ir a una brevísima pausa publicitaria, no se preocupen. Ahí está candente el debate entre Javier Bedoya... Se ha olvidado mi agua ya. Dígale, agua para el candidato, por favor. Pausa publicitaria, nos vamos unos segundos, ya regresamos para Claro y Movistar TV. Sin embargo, en las redes sociales continúa vuelto de la pausa publicitaria. Un saludo a la gente de Claro, de Movistar. Estamos aquí en pleno debate conversando en esta oportunidad y en este nuevo bloque sobre lo que podría ser una vacancia, crónica de una vacancia anunciada, casi parece, ¿no? Lo que va a ser mañana en el Congreso de la República. Mañana se debate la censura. Javier Bedoya tiene una posición que nos estabas explicando. Así es, independientemente de la censura o la censura simplemente requiere menos votos que la vacancia. Sí. Y los que van por la censura es porque quieren censurar a la mesa directiva o a Gerí como presidente del Congreso, sí, que es presidente del Congreso encargado del despacho de la presidencia de la República. Lo censuran como presidente del Congreso, entonces ya no es presidente de la República y cae. La otra alternativa que requiere mayores votos es la vacancia, que ya es todo un procedimiento que requiere 87 votos y no 66 o 67 votos como una censura, que demora más tiempo. Lo cierto es que mañana, por una o por otra, se va a ir, si es que no alcanzan los votos de la censura, que es el mínimo. Pero que habría que ver porque, bueno, Fuerza Popular sí, ha dicho habría que ver si alcanzan la censura. Pero habría que ver quién lo reemplaza, ¿no? Y nuevamente, esto viene como consecuencia de la crisis política que ha generado este Congreso de la República. Sí. Y me disculpará, don Alfonso, ojalá que usted llegue al Congreso, porque la verdad creo que estaría mejor representado su partido con los que tiene actualmente, porque si mal no recuerdo, quien presenta la moción de vacancia contra Dina Boluarte fue Norma Yarro, por un cálculo netamente político y por un tema que en realidad no correspondía vacar a Dina Boluarte, fue el ataque de Aguamarina. ¿Usted se imagina, pues, si estuviéramos vacando a presidente por cada atentado o por cada muerto que hay en este país por inseguridad? No tendríamos presidente. Habían otros antecedentes que sí ameritaban la vacancia de Dina Boluarte, como el tema de roles, el cofre. Inclusive nosotros como PPC dijimos que cuando Castillo cayó, Dina Boluarte debía renunciar para convocar elecciones. Sí. Sin embargo, por un tema de cálculo electoral, Norma Yarro presenta esta moción de vacancia que creían no iba a prosperar como las otras, pero todos se fueron sumando al cálculo político y terminaron votando a Dina Boluarte. Casi. Así es, express. Y cuando se terminó decidiendo a quién se ponía, entonces estaba voceado el general Quiabra, que es mi candidato presidencial, que hubiera sido un presidente de lujo, y conversó con nosotros, pero no quisieron, y no digo su bancada en particular, sino otra bancada, la bancada de Keiko, Fuerza Popular, APP y Podemos, no quisieron porque no era una persona manipulable. Querían otra persona más manipulable, a los cuales podían seguir haciendo sus lobbies y sus cosas con el Ejecutivo. Más moldeable, dice usted, así candidato. Es. ¿Qué opina el candidato? Y fueron por Gerí. ¿Qué opina el candidato Alfonso Velázquez? Porque han mencionado a su partido y a la candidata Norma Yarro, que además forma parte de la mesa. Es indudable, Julio, de que todos tuvimos una ilusión pasajera con la llegada de Gerí a la presidencia. Vimos su actividad, su dinamismo, remangarse las mangas, salir a hacer la de Bukele. Bueno, nos alegramos pues y vamos a tener un momento de inicio de un proceso de pacificación y de ordenamiento en la seguridad. Sin embargo, poco a poco se fue cayendo esa imagen, esa apariencia de hombre de éxito futuro, posible presidente más adelante, y comenzaron a desarrollarse todos estos tinglados que tienen que ver justamente con los temas de corrupción que estamos hablando. ¿No? Aunque el candidato Bedoya lo que ha direccionado su alocución es a que todo esto nace por iniciar una vacancia expresa y no Boluarte, la señora Norma Yarro de Renovación Popular. ¿Usted comulga con eso? Seguramente es la opinión de Javier. No, es un hecho. Ella fue la que presentó la moción. Seguramente, pero la interpretación es la de Javier y no la mía ni el público debe ser. Pero lo importante es hoy, has preguntado,
¿Por quién lo reemplazamos? Estoy seguro que hay muchísimos candidatos con ganas de servir al país y presentarnos a las elecciones en condiciones pues mucho más decentes, por decirlo menos, que el actual en este Congreso rascar la olla va a ser... hay que rascar la olla. Hay que rascar la olla porque fuera de eso hay 80% de los miembros actuales del Congreso que están yendo a la reelección al Congreso, algunos postulando a la presidencia de la República, y la verdad que no veo quién puede hacer. Yo creo que, Javier, daríamos un ejemplo, la juventud, porque se ha perdido. Tú estás hablando de educación, estás hablando de cambiar valores, pero si nosotros permitimos que este presidente, con todos los hierros que ha cometido, generando todo este escepticismo entre nuestros jóvenes, es mejor una medida radical para demostrar que sí queremos mejorar la imagen y la trascendencia de nuestros gestores. ¿Usted siente, candidato Alfonso, de que no habría que rascar la olla, que hay gente prueba? ¿Quién sería, por ejemplo? Estoy seguro, bueno, estamos hablando de la candidata de Acción Popular, la congresista Alba, María del Carmen Alba. El mismo, se ha mencionado el congresista Cueto, no sé si aceptará, pero sí hay gente interesante que podría muy bien liderar el país en este momento de transición, que tiene que ser abierto y transparente. ¿Qué podemos esperar de un presidente que desarrolla esta imagen de aparecer escondidas, haciendo negociados en representaciones de intereses internacionales? ¿Qué podría aportar quizás de forma adversa a las elecciones? El congresista Cueto está postulando también, no creo que renuncie a su candidatura. Pero estás especulando, ¿por qué no? ¿Sería un gobierno de renovación popular? Si el congresista Cueto es elegido presidente. Entonces que sea de Acción Popular, si lo vas a ver así, Javier. Pues. De renovación, de su partido, me refiero. No sé, Cueto, estamos hablando de las opciones que he visto en el periodo. Cueto, Alba. Lo que pasa, don Alfonso, es que esta conversación es como si lo hubiéramos tenido hace meses atrás. Cambiemos el nombre de Gerí por Dina y pongamos a Gerí, sea Cueto, sea quien fuera. Que Dina ya no soportaba, que ya no aguantaba, que era un cambio, una transición, no sé qué. Estamos volviendo a una discusión de 4 meses atrás y yo creo que para lo que falta para un proceso electoral, que son menos de 2 meses, y para lo que falta finalmente que cambie el gobierno entero, que son 4 meses también, sí, claro. ¿Vale la pena cambiar a Gerí? Bueno, sigamos en no digo que Gerí no sea responsable o haya indicios de responsabilidad de lo que finalmente se le está achacando. Y para eso el fiscal de la Nación está llevando las investigaciones preliminares y después de que termine su mandato o lo que le queda de su mandato hasta el 28 de julio, podrá ser procesado y si es declarado culpable que lo sentencie. O sea, 24 horas después de que él deje, el 28 de julio, deje el Palacio de Gobierno, que responda a la justicia. Así es, porque va a regresar a ser congresista. Gerí va a regresar a ser congresista, no se va a ir a su casa. O sea, Gerí va a regresar a ser congresista con inmunidad. Gerí no lo van a poder tocar sino hasta después del 28 de julio, al igual que lo podrían tocar siendo presidente. Entonces, nada va a cambiar. Que se gane. Así es, que se gana. A ver, ¿qué dice? No, es que cualquier noticia puede aparecer hoy día, mañana, de cómo han venido apareciendo. Pero nuevamente, él va a ser congresista. Va a oscurecer aún más el panorama de la presidencia de la República. No me gusta Gerí, nunca me gustó y siempre lo critiqué. Creo que habían opciones mucho más serias, como el general Quiabra, como de repente la señora Echaíz, como de repente otro por ahí que no recuerdo el nombre. Pero lamentablemente este Congreso, que ya se va y espero que no sean reelegidos, optó por Gerí. Y optó por Gerí por cálculo político, por intereses que hay ahí, por lobbies y por una serie de prebendas que Dios sabe y después nos enteraremos probablemente como todo sale porque la verdad es que tiene corta plata. Justamente si hay intereses, si hay prebendas, es mejor cortar de una vez y poner una persona que por lo menos tenga una trayectoria mucho más limpia. ¿Por qué apoyaron a Gerí? Pero ya lo apoyaron, pero ¿por qué mi abuelita no vive todavía, Javier? Estás en ese plan. Ya se apoyó, ya pasó. Hoy día miremos hacia adelante. Es que no pueden tampoco lavarse las manos. No se pueden limpiar y lavar las manos porque en política también hay responsabilidades. No es mi tema. Yo estoy candidateando y voy a traer una nueva etapa al Congreso. Pero su partido yo prefiero hoy quitar a este presidente que tan mal ejemplo nos da para dar una muestra de que estamos caminando hacia un cambio, hacia una Yo entiendo su posición, don Alfonso. Usted está mirando hacia adelante, usted está viendo adelante, pero usted pertenece a un partido que tiene un activo y como tal tiene que asumirlo. Así como yo también asumo los pasivos y activos de mi partido, usted tiene que asumir también los pasivos de su partido. Bueno, los asumo, pero no puedo explicarlos. Alfonso, ok, los asumo y queda ahí. Vamos a otro tema. No sé, usted es el que conduce la mesa. Exacto, pero usted fue el que le lanzó
apruebe ese activo o no, porque todos los partidos, todos. Entonces, ¿no? será pues un pasivo, hay que sumar los pasivos y otros activos. Ya. Voy adelante, lo compro y sigo adelante. Ya. Y que se vaya a gerir Me a su lo casa. compro y se vaya a gerir a su casa para transparencia y una imagen de que estamos yendo hacia un cambio positivo para el país. ¿Usted dudaría, si todo puede pasar, si Gerí se queda, usted dudaría de la transparencia de la elección que se va a juntar Pero en ¿por abril? qué no? Si estamos viendo que está cercano a componendas y operaciones sobre la mesa, ¿por qué no? ¿Por qué no dudarías tú también? Claro, no, la pregunta es a usted. No, sí, igual, pero estamos en un debate donde Claro, tú también el debate es, yo no estoy donde tú postulando. intervienes y tomas Yo posición. apenas en tus postule, te preguntas. busco, Alfonso, y debato contigo todo lo que quieras. Pero yo ahorita estoy al centro, nada más, al centro. ¿Tú crees que sí se vería supuesto. trastocada la transparencia? Pero ¿para qué voy a correr el riesgo? Ajá. ¿Para qué correríamos el riesgo Ya. de orientaciones hacia decisiones poco importantes y oportunas para el país? Bueno, si es una persona como el almirante Cueto, con el cual yo tengo, no lo conozco poco personalmente, pero tengo el mayor de los respetos por él, lo he tratado pocas veces y además yo tengo mucho respeto por la gente que ha visto el uniforme, sería buena opción. Pero, nuevamente, en política también se asumen los activos y pasivos. Ustedes tienen que entender que va a ser un gobierno de transición de renovación popular, ¿no? Y eso tampoco lo pueden lavar ni limpiar la cara, como les gusta normalmente a su jefe, Rafael López Aliaga, Epa. simplemente poner la basurita debajo de la alfombra y decir, no, bueno, yo no sé nada finalmente. No, o sea, acá Bueno, en política se pagan las responsabilidades y se quisiera asumen las Yo responsabilidades. quisiera que Javier me explique a qué se refiere eso de levantar la sombrita. No, es que siempre minimiza las cosas en las cuales él tiene de alguna manera también responsabilidad, sea directamente o a través de su bancada. Y siempre que yo lo critico me manda a terceros a decir por qué lo critico. Pero bueno, es parte del juego político y yo espero que el día de mañana el señor Rafael López Aliaga tenga los pantalones de llamarme directamente y decirme lo que piensa de mí y no mandarme a intermediarios. Pero eso es un tema, pero ese es un tema entre él y yo. Ok, y vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria, 7:42. Venimos contigo, Alfonso. Pausa publicitaria. Yo sé, seguimos en las redes acá. Pero por otro lado veo a Norma Yarro. Volvemos en vivo en Claro TV, Movistar TV, y ya saben ustedes que en las redes sociales seguimos tal cual, ¿no? El programa sigue tal cual. Y está candente el debate porque el candidato Javier Bedoya, que conoce personalmente a Rafael López Aliaga, indica que Rafael López Aliaga lo habría invitado para que sea el candidato a la alcaldía de San Isidro por Renovación Popular. No aceptaste porque no te gustaron ciertas cosas de su personalidad, que las estás explicando. Lo de San Isidro no lo acepté por un tema personal. Lo que no acepté es integrar el Consejo Metropolitano cuando él postuló a la alcaldía de Lima. Ya, ok. Y que dices, no tendería los puentes él de ser presidente, no tendería puentes. No lo veo con esa capacidad. Ya. Y no veo que tengan los operadores políticos en el Congreso, las cabezas por lo menos que yo veo yo. Alfonso creo que es una persona que es más, que tenga más esa característica. No conozco toda su lista, ahora lo conozco a él, hemos estado hablando y creo que sí es una persona componedora, pero no pienso lo mismo de Norma Yarro, no pienso lo mismo de Catherine Ampuero, no pienso lo mismo de Lourdes Alcorta, a la cual yo le tengo estima, y de Pati Chirinos. O sea, son Chirinos tampoco. O sea, son personas muy complejas. Responde a Renovación Popular. Fue eliminada. ¿Fue eliminada? Fue eliminada. Pero creo que el jurado le dio la razón. La reincorporó. Pero yo creo que todas estas personalidades de mi partido que tú son citas, personalidades muy fuertes. son personalidades que están llegando para actuar y para construir una nueva realidad. Más bien al revés, yo sí he aceptado ser parte de la propuesta de Renovación Popular por la capacidad de gestión y la capacidad de solución de conflictos que tiene Rafael. Sabe avanzar. La carretera de interna, el Zanjón, Luis Bedoya Reyes, que tu abuelo creó y de lo cual todos estamos satisfechos, hoy se ha prolongado, ya está llegando a la Panamericana Sur, en base a una magnífica gestión, unas buenas negociaciones que ha llevado a cabo y que no he visto que hemos tenido mayor reclamo ni mayor propuestas adversas. La infraestructura que está desarrollándose hacia el este de Lima, en el centro del corredor Grau, en general las 140 obras que está dejando
urbanamente Rafael denota pues capacidad de gestión y de solución. En poco tiempo puede mostrar resultados. Y esos resultados son los que se requieren para gobernar. Esos resultados que se requieren para evitar y eliminar la corruptela que tanto daño hace al país. De la que hablamos al inicio. Esa búsqueda de que él ha indicado de eliminar las consultorías, 86.000 millones de soles que se van a liberar de tantas consultorías, dinero que se tira al aire para invertirla en infraestructura y mejorar la calidad de vida. Muy bien, yo creo que es importante ir por ahí en vez de seguir, y cuando dije tibio no era necesariamente a tu partido o a ti, en general esta convivencia tibia del Congreso que tanto daño nos ha hecho. No, y estamos me parece... ¿Qué opina Javier? Me parece esto para terminar, haber puesto en esta tibieza a un hombre pues como Gerí en la presidencia. Me parece muy bien. Que es necesario mejorar. Ya nos ha contado qué opina de Gerí. ¿Qué opina Javier? Me parece muy bien el recuento que ha dicho, pero todo lo que usted me comenta es porque el señor justamente Rafael López Aliaga ha tenido esa mayoría que se requiere en el Consejo Metropolitano y ha podido hacer todas esas cosas porque tenía la mayoría. Mi preocupación, das la razón que ha tenido logros. Sí, por supuesto. El candidato mi preocupación es que el Congreso de la República no va a tener esa mayoría que tuvo en el Consejo Metropolitano y va a tener que tender puentes, va a tener que generar consenso, es lo que va a tener que tener operadores como usted en el Congreso para poder generar esos consensos y sacar adelante finalmente las leyes que se requieren para poder hacer justamente hoy día, todo lo eso. primero que le he dicho, Javier, vamos a trabajar juntos, ¿cierto? Yo sí, en la puerta. Siempre tendrán en nosotros, y creo que la historia habla por nosotros, y no lo tengo que decir yo, siempre encontrarán en nosotros, el PPC, ahora Unidad Nacional, a un partido que apoye lo que se tenga que apoyar, así no seamos gobierno, que espero que sí lo seamos, porque es una vocación, digamos, formación partidaria que hemos tenido desde muy jóvenes y ha sido demostrado a lo largo de los años de cómo nosotros hemos tenido que poner el hombro. Y un claro ejemplo es la Constitución del 79, que justamente Luis Bedoya Reyes cedió esa presidencia a Víctor Raúl Ayala Torre para que finalmente se pudiera dar la Constitución del 79, porque de lo contrario no hubiéramos podido sacar un texto constitucional. Es más, de repente se hubieran quedado los militares. Pero en fin. ¿Y qué opina justamente una de las obras que estaba comentando aquí el candidato Alfonso Velázquez, la prolongación de la autopista que su abuelo había erigido? Me da mucho gusto. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo que habían pasado 3 alcaldes de Lima y ninguno había continuado la vía expresa hacia la Panamericana Sur, porque el trazo original era hacia la Panamericana Sur. Es verdad, Luis Bedoya Reyes lo que también dejó es también la cancha lista. Dejó anotada en todas las partidas registrales de todos esos predios la anotación de que esa propiedad era de la Municipalidad de Lima. Entonces simplemente el que tenía que venir era expropiar y sacar a la gente que había invadido propiedad de la municipalidad, ¿no? O sea, estaba todo, el terreno estaba llano. Ya estaba llano. ¿Es así, candidato? Pero por supuesto, lo está explicando Javier, pero nadie se atrevió a hacerlo. Así es. Y es como la historia del huevo de Colón. Lo importante es que cualquiera puede hacerlo y Rafael López Aliaga lo hizo. Y eso me da mucho gusto. Es lo que requiere el Perú, alguien que decida ir adelante, transformar y generar una revolución social a través de una revolución productiva, generando bienestar en todo el Perú. Y por eso es que vamos a seguir apoyando a López Aliaga con la misma pasión y la misma entrega por la gran transformación que va a realizar en nuestro país. En medio de esta obra, candidato, siempre hay dos lados, ¿no? Y en otras noticias del mismo asunto hay gente que dice, sí, pero no se han hecho los puentes, la señalización. Incluso una señora, creo, falleció infortunadamente, lamentablemente, ¿no? Las condolencias a la familia. Bueno, pero están construyendo. Si has pasado por ahí, o te digo, ya se está construyendo, se están cubriendo las brechas que son pendientes. Claro. Es un proceso. La crítica que hacían, y aprovechando su presencia acá, es ¿cómo se inauguró si no tenía todavía esas señalizaciones, esos pasos? Bueno, habría que preguntarle al encargado de la Fundación Lima. Es que no sé, pues me preguntas a mí cómo se inauguró, no sé por qué se inauguró. Entonces, no me preguntes cosas que escapan a mi conocimiento. Hacemos algo más bonito. Entonces, se lo pregunto como candidato a diputado por el Partido Renovación Popular. No como un ingeniero técnico, sino como un candidato a la Cámara de Diputados. ¿Estuvo bien que se inaugure sin estos puentes, pasos de nivel, la señalización? Bueno, indudablemente que son faltantes y son brechas, pero la comodidad de todos los que transitamos por ahí justifica el haber avanzado. Ya.
sin embargo el accidente no se puede justificar. Bueno, el accidente, nada, ¿no? todos los días hay accidentes, lamentablemente se perdió una vida, pero ¿por qué? Habría que investigar si realmente es porque fue por las circunstancias, la inauguración o no, ¿no? Julio. Las circunstancias del accidente. Habría que analizarlas y explicarlas. Okay. Vamos a ir al otro tema para que no nos gane la hora. La lluvia de ideas está bastante interesante, les agradezco a ambos. Vamos con la actividad económica. ¿Qué hacemos con la actividad económica en nuestro país? ¿Cómo podríamos hacer políticas públicas sostenibles para garantizar, entre tantas otras cosas, por ejemplo, el paso a la formalidad de más del 80% de peruanos que lamentablemente están en la informalidad, creación de puestos de trabajo en lugares donde no existen directamente, y en la gente más joven, que muchos de ellos, seguramente hay ejemplos que puedo dar yo y que pueden dar ustedes mismos, de gente que decide, ¿sabe qué? Me voy a otro país porque acá en el Perú es insostenible. Políticas públicas en aspecto económico. Vamos con el candidato Alfonso Velázquez. Bueno, es indudable que no hay formalización porque no hay incentivos suficientes para atraer la formalización. No hay incentivos. Yo recuerdo en mi época promotora, hace unos años, teníamos un banco agrario, un banco minero, un banco industrial. Y yo recurría al banco industrial porque habían recursos que el Estado ponía a disposición que me permitieron exportar, cubrir mis exportaciones, y además existía un seguro de crédito que me ayudaba a cubrir las necesidades. El pequeño minero iba a su banco también de minería para tener sus créditos, para poder desarrollar sus obras en la minería. Pero hoy no tenemos nada que permita la formalización. Hoy el pequeño minero, el pequeño comerciante, el MIPE tiene que estar pensando cómo logra pagar el costo financiero de lo que diariamente recurre, ¿no? Estuve ayer en Villa El Salvador y una señora me dice: ingeniero, he pedido 2.000 soles de crédito y tengo que estar pagando 100 soles diarios durante 20 días. O sea, va a pagar en 20 días 2.000 soles más. ¿De dónde pidió ese crédito? ¿De Bogotá a Bogotá? ¿En dónde? Son muy cautos para comentarlo, porque es un riesgo para ellos. Pero te das cuenta el nivel del costo financiero que tiene nuestro pequeño empresario. Por eso, dentro de una visión que inicia un proceso de formalización, ya Rafael ha indicado la creación de un banco para MIPES basado en la infraestructura del Banco de la Nación. Okay. Y es indudable también, sí, y es algo que me toca a mí promover, es el desarrollo del pleno empleo en el agro, en base al éxito del arándano. Entonces yo comento, como estoy en campaña, que 12 nuevos productos por lo menos vamos a desarrollar en costa, sierra y selva, que van a generar empleo agrario, y la producción y el valor agregado y la manufactura y la clasificación y la exportación de estos productos que vamos a desarrollar va a generar pues todo un impacto en la generación de puestos de trabajo en las zonas urbanas. Ok, candidato. Además, para terminar, 20 segundos, porque además en las propuestas también de desarrollar inversión en estas alturas de los cerros, a donde todos los candidatos estamos yendo, y que tenemos que llevar, Javier, unidos, bienestar a través de la promoción de la inversión en las zonas altas de Lima. ¿Qué opina usted, candidato Javier Bedoya? Fundamentalmente, más allá de dar subsidios y plata, lo que necesitamos es una reforma tributaria tremenda. No puede ser posible pues que los pequeños y medianos empresarios tengan las mismas tasas impositivas que tienen los grandes empresarios, que tengan las mismas exigencias que tiene un gran empresario, que hace imposible o no hace atractivo para que estas personas, estos pequeños y medianos empresarios, entren a la formalidad, ¿no? Y es algo que hay que ver y trabajar. Le tienen miedo a la SUNAT como le tiene miedo a todo el mundo, la verdad. Entonces no quieren que lo acogoten. Entonces hay que dar esos beneficios tributarios a estos pequeños y medianos tributarios de tal forma que sea accesible y con escala, ¿no? De poco a poco, de tal forma que vayan tributando más en la medida que vayan facturando más. Pero lo cierto es que no puedes empezar pues teniendo una carga impositiva como la que tiene hoy en día cualquier otra persona. Okay. Es sumamente brutal, y eso no va a ayudar absolutamente a nada. No va a ayudar en nada. Muy bien. Yo les agradezco a ambos. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Al candidato Javier Bedoya de Negri y al candidato Alfonso Velázquez.